al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Buenos días, don Percival. Buenos días, Aldo, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti, para ustedes también, distinguidos auditores, auditoras y televidentes. Para quienes nos siguen a través de internet, bueno, a veces hay algunos problemitas. Sí. A veces llegan los ratones. A veces llegan, ya. Pero bueno, ya lo estamos subsanando para la emisión por internet. Pero nos saludamos especialmente con la cordialidad de todos los días acá a nuestros distinguidos, escuchas, auditores, auditoras, que están en Calama, que están en Antofagasta, que están en Tocopilla, que están en Chañaral, que están en El Salvador, en todos lados. En todos lados, de todo el norte, Copiapó, Vallenar, Serena, Coquimbo, etcétera. Un saludo cordial y afectuoso para ustedes, esperando, que esta conversación, que este análisis contribuya también a sus decisiones. Estamos prácticamente a puertas de lo que significa el cierre del proceso de inscripción de candidatos. Hemos visto un desfile interminable de candidatos en las oficinas del Servicio Electoral, no tan solo en Atacama, sino en todo el país. Hemos visto declaraciones como la del gobernador Orrego en Santiago, el cual está agradeciendo los 25.000 apoyos, pero al margen de toda la llegada de los candidatos, estamos viendo un problema. Y lo conversamos en otra edición de Razones de Estado que tiene que ver con el voto obligatorio, o también, más bien dicho, el voto obligatorio con esta multa acotada. La legitimidad de los partidos políticos, tomando en cuenta que ahora el padrón es casi del 100%. ¿Qué se está persiguiendo con este tema, don Percival? A ver, mira, siempre la autoridad, quienes gobiernan y quienes pretenden usar su posición de gobernantes para poder mejorar su posición política, que es propio de la actividad política, tienen que entender, o tenemos que entender, que lo que se busca es echarle mano a todo lo que se pueda, de tal forma de que su posición pueda verse mejor reflejada en las próximas elecciones y la próxima contienda electoral. Por ahí va. Hay leyes, estamos en un Estado de Derecho, y sobre todo cuando hoy día hay una enorme preocupación, particularmente en el progresismo, de que esta es una hecatombe la que se les viene, producto de cuestiones que no pueden regular, que no puedes contener y que de alguna manera vivan como el excesivo y exacerbado clima delictual y el crimen organizado, etcétera. Están buscando la forma, todavía están tratando de buscar la forma de que el voto no sea obligatorio. Hay una presentación, una indicación del propio presidente de la República que va en ese sentido. Hay un veto. Un veto. De tal forma que se está buscando la forma en que las personas, al menos, que no vayan a votar, no tengan multas. Y eso porque la obligación de votar es una condición que la ley le impone a todos los ciudadanos, y también a los ciudadanos chilenos y extranjeros que han migrado, que tienen sus documentos y que pueden votar, que tienen calidad de electores, porque ya tienen los 5 años para poder votar en Chile. Me refiero a los migrantes. En consecuencia, dado que viene y que se ha detectado, y que en el caso de los migrantes particularmente, o de las clases a lo mejor, o lugares sociales más precarizados, Los más vulnerables. Más vulnerables están en una disposición ya a votar por las derechas. Es un tema que al progresismo y a las izquierdas les molesta, los tiene realmente complicados, porque no saben por dónde irse, dado que las apuestas que hay hoy día, a juzgar por todos los índices que miden las encuestas, señalan que el rechazo al gobierno hoy día es más de un 60%, con cariño, porque algunos dicen que es más del 70%. En consecuencia, no hay por dónde, ¿ya? Y sobre todo porque todas las principales figuras políticas hoy día, en la foto de hoy, Evelyn Matei, José Antonio Kast, y por ahí acercándose Michelle Bachelet, con una dirigente como, digamos, Carolina Toá, ¿ya? O a lo mejor con mismo subsecretario Monsalves, ¿ya? O Álvaro Elizalde también, claro, que también quería entrar a la carrera. Claro, que bajan
bajan su cuento porque ellos están haciendo la contención, lo que hoy día lo que se les digamos se les imputa, se les indica con el dedo que no han sido capaces de bajar los índices de criminalidad en el país. Y claro, el socialismo democrático sabiamente se les mostró o se les puso en ese camino para que ellos fueran los culpables de lo que pasa cuando los grandes apoyadores, respaldadores del crimen organizado, particularmente cuando uno mira las armas encontradas en Villa Francia, o cuando mira lo que pasa en la macrozona sur donde nos queman, donde nos asesinan, nos queman a carabineros, en puestos donde las izquierdas, un progresivo más ultra, tiene una participación indesmentible. En consecuencia, todo esto que hoy día está quedando como claro, que el crimen organizado es una acción política que apunta a respaldarla para hacer caer a las instituciones en democracia. Hoy día lo que se apunta es a saber cuánto va a reaccionar frente a una votación que hoy día a todas luces dice que acá viene aparentemente, tú sabes, Aldo, que esta cuestión es mucho que decir, pero sería como una aplanadora, la que va a correr como un tsunami para cambiar a todas las élites que hoy día, por alguna razón u otra, respaldan la violencia y respaldan el crimen organizado. En consecuencia, esto del voto que se quiere hacer o que todavía está en discusión, el voto obligatorio, para hacerlo, o sea, en el fondo te obligan a votar, pero no te van a cobrar multa. Maravilloso. O sea, en el fondo es un voto voluntario. Porque si no me obligan a pagar ninguna multa y no quiero votar, ¿por qué no iría a votar? Sobre todo porque hay más de 2 millones de personas que en la última elección fueron a votar y no marcaron nada el voto o hicieron su monito correspondiente. En consecuencia, aquí se está alarmando una situación que ha quedado hoy día un poquito, cubierta, o más bien ignorada, porque hay otros acontecimientos que van pasando. Esto de las matanzas que hubo recientemente el fin de semana o hace algunos días ahí en Santiago. En Lampa. O estos jóvenes acribillados en una plaza que también fue en Santiago, en un sector de Santiago. Hoy día, y con un empuje brutal a que hoy día las Fuerzas Armadas participen, acompañen a Carabineros y investigaciones en esta situación de, digamos, que se desbandó el crimen organizado. Claramente hoy día hace ver que el voto voluntario es una situación que busca más bien aprovecharse de una circunstancia en que es posible, aunque no tiene mayoría en el Congreso, que al menos se cite, pero el hecho de citarlo, de ponerlo sobre la mesa para efectos de que es posible que esto ocurra, da cuenta de la debilidad del progresismo y de la debilidad del propio presidente Boric, ya que encamina y que de alguna manera le da fuerza a esta idea. En consecuencia, yo creo que hay en el voto voluntario una forma de poder, deslegitimar a las autoridades. Y yo creo que no estamos hoy día a 100 días de la elección, un poco más de ese orden, porque la elección son en octubre. Sí, estamos a menos de 100 días. Buscar una artimaña que busque, despercudir o más bien inhabilitar o quitarle la presión del voto obligatorio, es un tema al que tenemos que estar muy atentos, porque esto todavía no está determinado en el Congreso. Y en estos días podría ya determinarse respecto a qué es lo que va a pasar en eso, pero aparentemente se está reculando frente a esa situación, porque en el fondo hoy día a pocos días, y de hecho ya el periodo electoral ya empezó, ya fueron las candidaturas de estos voluntarios independientes o de estas 60 comunas que entraron hace poco a la primaria. Las primarias. La primaria. El proceso ya empezó. Ahora, en las primarias el voto es voluntario. Esa cuestión es por ley así. Pero lo que viene hay que estar muy atentos, porque es una triquiñuela, es una artimaña, diría que una forma de poder quitarle presión a objeto de que se dice que todos los chilenos y chilenas, por ley, tenemos que ir a votar. Y eso
no puede quedar hoy día, digamos, debilitado frente a una recurrencia donde se necesitan, digamos, autoridades legitimadas. ¿Ya? Y lo único que te legitima el voto es que al menos vaya a votar, ojalá, un 70% del padrón electoral. Algunos dicen más del 50% valdría la pena. Yo creo que acá tendríamos que aspirar que vaya a votar el 100% del padrón electoral. Bueno, con el voto voluntario con suerte vota el 15%. Bueno, eso nos ha pasado. Sí, nos ha pasado 2 veces. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar, porque claramente el voto probablemente más disciplinado sea un voto, digamos, del octubrismo, ¿ya? Que van a ir a votar, sin duda, digamos, y van a votar por los mismos que hoy día, digamos, el 30%, el 25%, que eso podría darle facilidad incluso en muchas alcaldías, ya en muchos alcaldes, para que sean alcaldes con menos de un 30% de los votos. Ojo, este tema que estoy así, a lo mejor no se entiende en lo inmediato, pero cuando uno se mete al cómo van a ser, digamos, elegidas nuestras autoridades, Aldo y distinguidos auditores, es cuando más tenemos que pensar que aquí, para ser alcalde, no se necesita un 50 más 1% de los votos. Se necesita ser primero en la proporción de votos, no es un asunto que dé certeza, que muchas veces, en muchos alcaldes, ya han sido elegidos con menos del 20% del padrón electoral. En consecuencia, lo que nosotros requerimos urgente es tener autoridades legitimadas para que tomen el poder en serio. Porque si hoy día, en general, los chilenos y chilenas estamos, digamos, con una mirada un poco despectiva y más bien despreciativa frente a las élites políticas, claramente hace que el voto cada vez tiene que ser más obligatorio, a objeto que tengamos la certeza de esto, que vamos a ir a las urnas a votar finalmente lo que sea de nuestro interés político observar. En consecuencia, el voto obligatorio es una condición propia, porque mira, también se habla de que quienes no voten, se hace en otros países, quienes no voten no tienen derecho a, salvo que den sus excusas correspondientes, sin duda, a conseguir beneficios del Estado. Es decir, una persona que no vota no tendría por qué tener espacio para un subsidio de cualquier índole, salvo que digan que no pudieron votar porque estaban enfermos, porque estaban a más de 200 kilómetros de distancia del lugar donde iban a votar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tiene que haber algún sistema de coerción legítima, por lo demás, para que todos vayamos a votar. Y acá todavía no está puesto sobre la mesa que el que no va a votar no va a obtener subsidio. Los bonitos, esa cuestión que estamos tan acostumbrados los chilenos a hacer cariño político con esas cuestiones cada cierto tiempo en el año. Entonces yo creo que también habría sido deseable que eso también se pusiera sobre la mesa. Porque ¿qué razón podría tener una persona que, pudiendo votar, no va a votar? Claro, le van a cobrar una multa. Esa multa hoy día va entre 30.000 y casi 200.000 y 200.000 pesos. Es aproximadamente. Lo que quieren es bajarla a 100.000 pesos. Igual es una cantidad, digamos que tiene una cantidad que digamos que haga pensar. Igual duele. Igual duele, sin duda. Entonces, yo creo que aquí esto del voto voluntario es un enredo en que se metió el gobierno, que yo creo que lo único que viene a demostrar es su debilidad, y más bien es entender que en la forma en el como hoy día se está planteando es una forma, a mi juicio, burda, ¿ya? Porque si esto se hubiera planteado hace un año atrás, ¿ya? Pero hoy día a puertas, a menos de 100 días de las elecciones, crean que esto lo pueden hacer y le están quitando hoy día condiciones, por ejemplo, a los migrantes, ¿ya? Que no los consideren como ciudadanos. Como ciudadanos. El punto es delicadísimo, porque claramente en los migrantes, particularmente los que han llegado huyendo de Venezuela, ¿ya? Digamos los que no están vinculados, por decirlo de alguna manera, al Tren de Aragua, ¿ya? Son personas que votan por la derecha, ¿ya? Y eso tiene muy preocupado, sobre todo que hay muchos migrantes en Recoleta, en Santiago, digamos Comuna de Santiago. Comuna de Santiago. En consecuencia, ahí hay digamos, hay un prurito, se está picando una razón que dice por qué no hacer más. Pero ¿usted conoce algún migrante, distinguido auditor, que no tenga beneficios en Chile? Tienen preferencia en los jardines infantiles,
tienen preferencia en la atención médica, no, en las atención médica primaria. Tienen preferencia en subsidios. Tienen preferencia, o sea, más preferencia. Lo hemos conversado en alguna oportunidad. Una de las condiciones que desde acá de razones de Estado que generó el estallido delictual, el estallido social, fue claramente el hecho esto de sentirnos tan desfasados respecto de que los convenios, que más bien las dádivas, los aportes del Estado, primero eran para los migrantes y después para los chilenos. Todavía es así, ojo. En consecuencia, los migrantes tienen tanto o más derecho que ir a votar. Y quitárselo, porque simplemente no eran electores o no eran ciudadanos, tú lo dijiste recién, claramente pone una situación muy especial, porque en el fondo quieren que sea voluntario el voto de ellos también, de todos y de ellos particularmente. En consecuencia, aquí hay una máquina que ya está empezando a mover para que a menos de 100 días se pueda llegar a regular en algo en que le hace daño al progresismo que esta gente vaya a votar. A ver, don Percival, pongamos las cosas sobre la mesa porque de repente el chileno sufre de mala memoria. Así es. En la última elección presidencial del año 2017, cuando gana don Sebastián Piñera, usted mencionó recién el 30% del octubrismo. En esa elección, don Sebastián Piñera ganó solamente con el 47% del padrón a nivel nacional. Es decir, se quedaron cerca del 53% de chilenos sin votar. Correcto. Y después, en la segunda vuelta, Sebastián Piñera se vuelve a imponer con el 46%. O sea, en la segunda vuelta se quedó el 54% de los chilenos sin votar. Después tenemos el plebiscito del apruebo y del rechazo. Ese que sí, muchos hablan del 80-20 y la paliza que les dieron y todo lo demás. Ese plebiscito solamente votó el 17% del padrón electoral. 17. El 83% de los chilenos no votó. Por lo tanto, y ahora una vez que vuelve el tema del voto obligatorio, para el plebiscito del apruebo y del rechazo, el que vota es el 86%. Es decir, como que estamos recuperando la normalidad del voto con el voto voluntario, con el voto obligatorio. Correcto. Eso son datos fuertes, son datos fidedignos y son datos que de alguna manera demuestran que el voto debe ser obligatorio. Y yo creo que todos los sujetos de un país, que se precia de democrático, tienen al menos que tener esa condición, digamos. Es decir, no se puede dejar a las autoridades a que lleguen los últimos. Hay gobernadores que algunos se van ahora en este proceso que viene ahora en 100 días más, pero que fueron electos con un padrón electoral de un 15%. ¿Sí? En consecuencia, hagamos memoria. Sí, pues. Sí, hagamos memoria. O sea, hay muchos que llegaron a esos puestos sin tener ninguna legitimidad para tenerlo, porque en el fondo, si fueran a votar un 15%, el padrón electoral, el 85% de ese padrón electoral despreció a esos candidatos. Por lo tanto, claro, hay situaciones en que hay que entenderlas, pero de una manera real. En esto, claro que hay manejos, claro que hay posibilidades, bueno, y la ley se hizo mal, y hay que corregirla. El voto ya tiene que ser voluntario, y yo agregaría, como está diciendo recién Aldo, que las personas que tienen derecho que tienen que ejercer su derecho a voto, ya también, si no votan por razones que, reitero, que no sean justificadas, o sea, no fueron a votar porque no querían. Correcto. Bueno, hay que tomar nota del RUT de la persona, ya, para efecto cuando se le ocurre a pedir alguna dádiva del Estado, algún bonito del Estado, o alguna cosita especial, bueno, se le pregunte, pues. Ya, usted no fue a votar, ¿por qué no fue a votar? Independientemente por quién fuera a votar. Si fuera progresista, si fuera de un lado o de otro, si fuera de la derecha, etcétera, del centro, ¿por qué no fue a votar? Tenían la obligación. Y eso debiera quitarle puntos a una persona que va, a ejercer su derecho a voto. Claro, porque si no recibe su bonito, va a reclamar, ¿no es cierto? No recibí mi bono de invierno, le llaman de repente, el bono, no sé, tantos bonos que tenemos acá en Chile, tantos regalos. El bono buena conducta. El bono buena conducta. Bueno, ahí tenemos entonces, Aldo, una opción que de alguna manera señala que estamos frente a una situación donde el voto voluntario
digamos, está gritando de una actitud, de una situación, de una realidad que hoy día al progresismo no le gusta. Y claro, tenemos mala memoria, empezábamos tú diciendo este programa. Y claro que tenemos mala memoria, se nos van a olvidar muchas cosas, ¿ya? Pero por sobre todo, bueno, al menos en el caso del voto voluntario, eso no debiera existir, es un asunto que está, a mi juicio, o acá desde razones de Estado, absolutamente superado. El voto debe ser obligatorio, pero también tienen que cursarse las multas a quienes no concurren a votar. Y hoy día, para mal de mucho, digamos, efectivamente los últimos que no han ido a votar en el voto obligatorio no han sido objeto de sanción aún. Y eso claramente marca un hito indistinto. Si tú no vas a votar y te van a pasar una multa y la multa no te llega nunca, el desincentivo para que no vayas a votar también es muy grande. En consecuencia, Aldo, y para ir terminando nuestro programa de día, yo creo que esto del voto obligatorio debe ser una necesidad del Estado. Ya han pasado por mucho, algunos lo querían primero, que tenían que ser otros no lo querían, ya, pero yo creo que hoy día la consistencia y la necesidad de tomar digamos, decisiones importantes dentro del Estado, dentro de la gobernanza, es una cuestión que requerimos legitimidad que solamente va a dar el voto obligatorio. Porque lo que viene, ya, de los próximos días, de los próximos tiempos, respecto a cómo vamos a controlar el crimen organizado, requiere de autoridades legitimadas, ¿ya? Y sobre todo con un sentido del deber muy potente respecto a que si no hay autoridades legitimadas, esos que fueron elegidos con un 15% del padrón electoral, sí, por supuesto, eso nos complica porque en definitiva las duras tareas y las duras responsabilidades que van a enfrentar las nuevas camadas de dirigentes en Chile es que tenemos que colocarle la proa, pero así de frentón, a lo que vamos a hacer con el crimen organizado que hoy día nos está comiendo por los pies. Y claramente, si no hacemos nada respecto a eso, o nos mantenemos con las mismas autoridades locales o actuales, yo creo que ahí vamos a tener una dificultad gigantesca para poder enfrentar un tema que requiere una legitimidad total del sistema político para colocar ahí a personas que efectivamente quieran finalmente controlar a un tema que hoy día nos está amargando la vida, ¿ya? Y que no tenemos institucionalidad para acabarla, que como decía el crimen organizado, y esto del voto voluntario, a mi juicio, debilita esa posibilidad, porque debilita que nuestras autoridades no tengan la legitimidad que se requiere, Aldo. Para eso, en los próximos días, o más bien dicho, en las próximas horas, a través de madero.cl, vamos a hacer un estudio y un análisis de las últimas elecciones en los últimos 30 años, de voto obligatorio versus voto voluntario. Vamos a publicar este estudio en nuestra web y vamos a disponerlo para el programa Razones de Estado para que pueda contar con evidencia numérica acerca de lo que estamos contando en este programa. Muchísimas gracias, don Percival Madero, por estar con nosotros. Gracias a ti, Aldo, y gracias a ustedes, distinguidos auditores, y nos encontramos mañana, ¿ya?, en otras Razones de Estado. Perfecto. Nosotros hacemos un breve alto en Madero FM, Madero Comunicaciones, por cierto, la Fuerza del Norte, y ya regresamos. No nos dejen.